es grato que nos puedas acompañar, tener parte de tu tiempo, que seguramente tienes una agenda un poco complicada, pero qué bueno poder contar contigo. Bueno, Giovanni Santos Núñez es contador público colegiado, es magíster en auditoría integral, él es auditor financiero, tiene un promedio de 8 o 9 años en el sector financiero como auditor, es auditor financiero, hoy trabaja en la unidad de auditoría, una entidad financiera muy importante en nuestro país. Y bueno, quisiéramos escucharte. Giovanni va a tener una charla importantísima sobre los nuevos esquemas de control interno en entidades financieras, ¿no? Entonces, eso es importante también analizar. Hoy por hoy, en gestión de riesgos y control interno, también son dos aspectos importantes que uno tiene que analizar. Giovanni, muchísimas gracias por esta participación y bueno, te dejo con la charla. Muchísimas gracias, Giovanni. Buenas noches, Cristian. Muy agradecido por la presentación. Agradecer, sin lugar a duda, al Colegio de Contadores, al decano Fernando Amau por esta invitación, a ti personalmente también, como parte del Comité de Finanzas, ¿no? Para aportar un poco a nuestra profesión, ¿no? Esta noche también tenemos el tema sobre nuevos esquemas de control interno en entidades financieras. No sé si se logra ver la diapositiva, por favor, me indican. Sí, perfecto, Giovanni, perfecto. Gracias, gracias. Bueno, como les decía, el tema que vamos a abordar son los nuevos esquemas de control interno en las entidades financieras, ¿no? Básicamente nosotros, desde el entorno contable, vamos a ver varias perspectivas, varios entornos, ¿no? En torno a lo que implica de repente la carrera contable, ¿no? Nosotros como contadores vamos a llegar algún día a ser auditores, ¿no? Y en ese contexto debemos conocer algunos conceptos, algunas normativas que nos van a ayudar a fortalecer justamente esta función de auditoría, ¿no? Entre ellos tenemos el control interno, ¿no? El control interno, esta vez vamos a abordar el control interno desde la perspectiva de instituciones financieras, ¿no? ¿Cuál es este control interno que deben efectuar justamente los profesionales contables y los auditores, ¿no? Vamos a empezar con la primera diapositiva. Primero vamos a definir un poco lo que es el control interno, ¿no? El control interno viene a ser un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la alta dirección y el resto de personal de una entidad, en este caso financiera, ¿no? Con el objeto de proporcionar una seguridad razonable. ¿Cuáles son los objetivos justamente de esta seguridad razonable, ¿no? El control interno va a proporcionar que nuestras operaciones sean eficaces y eficientes. Nos va a ayudar a advertir este aspecto, ¿no? Básicamente son las operaciones que realizan todas las áreas de una entidad financiera, ¿no? El control interno se va a encargar de que se cumpla básicamente el flujograma de actividades que tiene una determinada área en una entidad financiera, ¿no? El siguiente objetivo viene a ser la confiabilidad de la información financiera. ¿Por qué decimos confiabilidad de la información financiera? Efectivamente, un buen control interno va a hacer que existan menos errores en cuanto al registro contable, ¿no? Y por consiguiente, se va a dar la confiabilidad de la información financiera. ¿Para qué es la confiabilidad? Justamente para la toma de decisiones, ¿no? Un estado financiero sin errores va a hacer que también se tomen decisiones correctas, ¿no? Es por eso que un adecuado control interno permite la confiabilidad de la información financiera. El otro objetivo viene a ser el cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Este objetivo tiene que ver justamente con establecer un objetivo claro respecto al cumplimiento de normas, ¿no? En el sector financiero tenemos a varios entes fiscalizadores, se podrían decir, o reguladores, ¿no? Entre ellos está la SBS, tenemos también a la SUNAFIL, tenemos a SUNAT, tenemos a INDECOPI, ¿no? A la UIF, que también son órganos que en algún momento de repente nos podrían sancionar, ¿no? Respecto a esta deficiencia de control interno o el incumplimiento de algunas leyes y normas, ¿no?
Entonces se asegura con esto que un buen control interno mantenga estos tres objetivos claros, ¿no? Bueno, la importancia del control interno también dentro de las entidades financieras está enfocada básicamente ¿a qué? ¿No? Un buen control interno, por ejemplo, les decía que va a asegurar que la información financiera sea confiable, sea eficiente, ¿no? Va a evitar que se produzcan errores, va a evitar que se produzcan riesgos y fraudes, ¿no? Dentro de una entidad financiera, ¿no? Y sin duda esto perjudica los resultados de una entidad financiera. Entonces, un buen control interno va a permitir que se desarrollen las actividades de manera eficiente, ¿no? En cuanto a organización, en cuanto a proteger los activos, ¿no? En cuanto a proteger los intereses de la propia entidad, ¿no? A eso se refiere, o es la importancia concreta del control interno de las entidades financieras. ¿Quiénes realizan el control interno en una entidad financiera? ¿No? Se ha hecho mucho, se ha visto mucho, esta es una interrogante muy, muy común dentro de la profesión contable, ¿no? Porque se confunde mucho. A veces se piensa que el control interno solo lo realizan el auditor interno, el auditor externo o el contador, ¿no? Pero no es así. Acá vemos que el control interno es un proceso ejecutado por todos los niveles de la organización, desde la base, es decir, desde los empleados hasta la gerencia, ¿no? Hasta la junta directiva o consejo de administración, hasta los más altos niveles jerárquicos dentro de una entidad, ¿no? Para asegurar que se lleven de forma razonable los objetivos operacionales, ¿no? Sin embargo, debemos enmarcar que dentro del control interno existen principales actores, ¿no? Que son los encargados básicamente de evaluar este sistema de control interno dentro de la entidad, ¿no? ¿Quiénes son? Son los auditores internos en primera instancia, ¿no? Luego tenemos a los auditores externos que también van a validar toda la información de forma anual, ¿no? Y por último, como un apoyo indispensable también al control interno de la entidad está el área contable, el contador de la institución, que es el último filtro, quien va a realizar de repente el último registro de operaciones que al final van a estar plasmados en nuestros estados financieros, ¿no? Bueno, nos hacemos una interrogante en este punto, ¿no? ¿Se imagina usted trabajar en una institución financiera sin auditoría interna? Básicamente esto es imposible, ¿no? Es imposible. Creo que muchos de nosotros opinamos lo mismo. Es imposible trabajar sin una unidad de auditoría interna, ¿no? ¿Por qué? Porque la actividad de auditoría interna va a envolver todo un engranaje, un departamento, una división, un equipo profesional, quienes se van a encargar de verificar la eficacia del control interno, ¿no? La unidad de auditoría hoy en día eh, eh, no es un órgano inquisidor como antes, ¿no? Hoy en día es un órgano de asesoría, ¿no? Un órgano que nos va a ayudar a detectar los riesgos que como tú también lo has, como nuestro colega Cristian lo ha identificado, existen diversos riesgos dentro del ámbito financiero. Entonces, la unidad de auditoría nos va a ayudar a identificar estos riesgos, ¿no? Y, y que no permitir que estos riesgos se materialicen, ¿no? No permitir que existan de repente riesgos que afecten los resultados de la entidad, ¿no? La actividad de una auditoría interna ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado, ¿no? En este aspecto. Otra interrogante que podemos ver y tenemos que conocer como contadores es cuál es el rol principal de una unidad de auditoría interna. El rol principal de una unidad de auditoría interna es básicamente ayudar a las empresas a solucionar sus problemas, ¿no? ¿Qué tipos de problemas podemos encontrar en una entidad financiera? Podemos encontrar problemas de liquidez, problemas de solvencia, problemas patrimoniales, de imagen, ¿no? Diversos problemas que necesitan ser solucionados, ¿no? Y que van a mejorar los resultados de la empresa, ¿no?
¿A través de qué? A través de repente realizar algunas evaluaciones objetivas en cuanto a las operaciones que maneja una entidad financiera, ¿no? Brindar consejos para mejoras también de los controles y procesos, de los procedimientos, alertando también, ¿no? Facilitando de repente las desviaciones contables, en qué aspectos se está incumpliendo, ¿no? Podría haber límites que se están superando, o podría haber algunos aspectos que están debilitando, por ejemplo, el patrimonio, ¿no? El patrimonio efectivo de una entidad financiera. Entonces, el tema de facilitar esta información y y alertar básicamente estos cambios está como rol principal de una auditoría interna, ¿no? ¿Cómo realizamos nosotros nuestro trabajo de auditoría interna? Bueno, como ya hemos visto anteriormente, o hemos de repente mencionado un poco, el trabajo de auditoría está basado hoy en día en riesgos, ¿no? Y por lo tanto, el epicentro de la función de auditoría interna va a ser el riesgo. El auditor interno va a establecer planes de trabajo basados en riesgo, ¿no? Dichos planes deben ser consistentes con las metas de la organización, con las metas que se plasman en los instrumentos de gestión de una organización. ¿Cuáles son esos instrumentos de gestión? Tenemos el plan estratégico, el POA, ¿no? Donde se establecen las metas a largo y mediano plazo, ¿no? Y tenemos también otras metas de repente económicas que se establecen también dentro de un presupuesto institucional, ¿no? Son instrumentos de gestión de una organización que deben ser también eh, eh, evaluados por nuestra área de auditoría interna, ¿no? El auditor interno es responsable de desarrollar un plan basado en riesgos en base a los instrumentos de gestión también. Y si no existe un enfoque claro, el auditor puede utilizar su propio juicio en estos aspectos, ¿no? Consultando lógicamente con la alta dirección o el consejo de administración en algunos casos, ¿no? Tenemos el plan de trabajo de la unidad de auditoría interna. Bueno, dentro del esquema del sistema financiero, eh, la Superintendencia de Banca y Seguros ha establecido algunos parámetros para elaborar un plan de trabajo, ¿no? Y en este caso tenemos varias leyes que nos ayudan, lógicamente, a elaborar estos planes, ¿no? Entre ellos tenemos la ley del sistema financiero, ¿no? Que es la 26702, ¿no? Pero para poder de repente determinar un poco cómo es un plan de trabajo, vamos a enmarcarnos esta vez en el proceso de elaboración de un plan de trabajo de una entidad financiera que en estos tiempos está siendo que está siendo golpeada, ¿no? O del sector financiero que está siendo golpeado. En este caso vamos a hablar del sector cooperativo, ¿no? Que tiene un nuevo esquema para la elaboración de un plan de trabajo de auditoría, ¿no? Justamente el enfoque o esquema actual que proporciona la SBS está basado en riesgos y lo está desarrollando a través de la resolución 1297 que ha sido promulgada este año. Es el reglamento de auditoría interna para cooperativas, ¿no? ¿Qué nos dice que debe contener un plan de trabajo de auditoría interna? El plan de trabajo de auditoría interna, como ya habíamos mencionado, debe estar basado en una evaluación de riesgo documentada, ¿no? Anteriormente, de repente, en el sector cooperativo no se tenía un plan de trabajo con evaluación de riesgo documentada. Sí se conocían algunos riesgos, pero no se tenía documentado este aspecto. No existía de repente un reconocimiento del riesgo documentado, no existía una matriz de riesgo elaborado por las entidades cooperativas, no existía una valoración de este riesgo, ¿no? Bien lo ha hecho el expositor anterior, Cristian, una matriz donde se evalúe estos riesgos en base a su razonabilidad, a su gravedad, al impacto que tienen los estados financieros, ¿no? Desde los riesgos bajos, medios o altos, ¿no? Que van a impactar a los resultados de una entidad, ¿no? Entonces, el enfoque, el plan de trabajo de la unidad de auditoría interna va a estar orientado en este sentido, ¿no? En reconocer los riesgos. Pero, sin embargo, también debemos
aclarar que este plan de trabajo debe estar desarrollado por un equipo de auditoría. Sin duda, un auditor interno que quiere tener éxito, por ejemplo, en estos últimos años donde ha habido turbulencias debido a la pandemia, ha habido cambios muy bruscos en el sector financiero, debe tener hoy en día conocimientos técnicos actualizados, destrezas en el uso de tecnologías de la información, una mente creativa que permita emplear las innovaciones y cambios, competencias en temas de negocios, consultorías y asesorías, ¿no? Disposiciones para el mejoramiento continuo y el rendimiento de las empresas, ¿no? Bueno, el plan de trabajo que les he mostrado o que lo establece hoy en día la SBS en este esquema modular está orientado a reconocer los riesgos, ¿no? A realizar una gestión integral de los riesgos, ¿no? Básicamente, este reconocimiento es de todos los riesgos que se enfrentan en una entidad financiera, ¿no? Estamos hablando del sector financiero, del sector, de repente, del sector cooperativo en este caso, porque es normativa nueva la que ha ingresado este año para el sector cooperativo. Entonces vamos a analizar un poco cuál es el nuevo marco, el nuevo esquema modular que nos establece la SBS en cuanto a la elaboración de planes, en cuanto a la elaboración de informes de auditoría, ¿no? Y reconocimiento también de los riesgos financieros, ¿no? En este caso, la gestión integral de riesgos va a ser un proceso efectuado por el Consejo de Administración, el personal aplicado en toda la entidad, que en este caso es la unidad de auditoría interna, para identificar los potenciales riesgos a los cuales está expuesto una entidad financiera, ¿no? Tenemos distintos riesgos. De repente, este es un pequeño esquema. Otros conocen más tipos de riesgos, pero estos son los riesgos más frecuentes que se han visto dentro de una entidad financiera. Tenemos el riesgo de operación, ¿no? El riesgo de operación básicamente está enmarcado en detectar algunos errores humanos en los procesos internos de cada área de la entidad financiera, ¿no? Básicamente son procesos humanos, ¿no? El riesgo de liquidez está orientado a que en algún momento la entidad financiera podría entrar en un proceso de no contar de repente con el dinero suficiente para afrontar sus necesidades inmediatas, ¿no? Otro riesgo importante que se ha visto dentro de las entidades financieras es el riesgo de créditos, ¿no? El riesgo de créditos está asociado a la pérdida o al incumplimiento de pago de los socios, pero a veces no se debe solo por problemas de un socio, ¿no? O de un cliente en entidades financieras, ¿no? Se debe de repente a veces a problemas en la misma evaluación crediticia, ¿no? Se debe a problemas desde el otorgamiento inicial del crédito, debilidades de control en cuanto a la evaluación, incumplimiento de la normativa, ¿no? Cada entidad financiera tiene su reglamento de créditos en el cual se enmarca lineamientos claros, ¿no? Pero sin embargo a veces son transgredidos, otorgando de repente excepciones ya extremas, ¿no? En algunos casos sin justificación alguna, los cuales van a materializar el riesgo de crédito, ¿no? Tenemos el riesgo de reputación, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho que la SBS intervenga una cooperativa o una entidad financiera hace que los socios o los asociados, los clientes, entren en zozobra, ¿no? Se preguntan por qué está interviniendo la cooperativa, la SBS. Entonces, el simple hecho de una visita de inspección hace que también exista un riesgo reputacional, ¿no? El riesgo reputacional justamente hace que también el riesgo de liquidez se materialice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los asociados, los clientes empiezan a retirar el dinero, ¿no? Entonces, la liquidez de la empresa se ve afectada, no se cuenta con los recursos necesarios para enfrentar necesidades vigentes, ¿no? Necesidades prontas. Bueno, hemos identificado los principales riesgos dentro de esta diapositiva, los cuales también los hemos mencionado, ¿no? Pero enmarcados en estos esquemas, en el nuevo plan de auditoría, también tenemos
las exigencias de la SBS, ¿no? Exigencias que tienen que ver justo con el control interno, ¿no? Que tienen que ver qué exigencias o qué tipos de informes nos pide ahora la Superintendencia de Banca y Seguros para poder mejorar los controles dentro de la entidad, ¿no? Hoy en día estos informes no solo se exigen a la banca formal, sino también a las cooperativas que han entrado al sector financiero y ya son consideradas oficialmente como entidades financieras dentro del esquema modular de la SBS, ¿no? Bueno, aquí les muestro de repente un poco para que puedan identificar qué tipo de informes hoy en día nos solicita la SBS. Estos informes están establecidos en los anexos de la resolución 1297, que ha sido aprobada este año y también ha entrado en vigencia ya a partir del mes de julio. Bueno, entre ellos tenemos el informe 1, que es de remisión obligatoria a la SBS, donde nos piden la evaluación de la gestión de riesgo de crédito, ¿no? Y hemos hablado un poco de qué tipo de evaluación podemos hacer en la evaluación de riesgo de crédito, ¿no? Lógicamente cumpliendo con nuestra normativa interna dentro de la entidad financiera, ¿no? Nuestra normativa interna, el reglamento de créditos mayoristas, de créditos menoristas, ¿no? O minoristas en algunos casos, ¿no? Donde se debe establecer de repente un criterio de evaluación, ¿no? El auditor interno hoy en día debe elaborar un esquema de filtro de aquellos créditos que podrían representar un riesgo alto crediticio, ¿no? Entre ellos, de repente se podría hacer un análisis de los créditos que han entrado en morosidad alta, créditos con montos significativos que no presentan garantías, ¿no? Créditos con montos también significativos que de repente no presentan voluntad de pago, ¿no? Que no se ha hecho el pago de ninguna cuota y así, ¿no? Una serie de metodologías que podemos utilizar nosotros con el criterio del auditor, ¿no? Para poder hacer una revisión exhaustiva de la evaluación de la gestión de riesgos. Este informe tiene que ser remitido a la superintendencia de manera trimestral, ¿no? De manera trimestral. Aquí tenemos el primer informe que les menciono. Esto también está acorde a la reglamentación dictada por la SBS, la resolución 11356-2008, que establece el reglamento de calificación del deudor y la exigencia de provisiones, también nos da algunas pautas para hacer esta revisión, ¿no? Tenemos el segundo informe obligatorio por la SBS, que es la evaluación de la clasificación del deudor y el cálculo de las provisiones, ¿no? Esta evaluación también se enmarca a identificar cómo está distribuida nuestra cartera crediticia, ¿no? Cuál es la calificación que tiene cada uno de nuestros socios, de nuestros clientes dentro de nuestra cartera crediticia, ¿no? Para ello vamos a revisar la resolución 11356 que nos ayuda a identificar cuánto es el porcentaje de provisión que corresponde a cada calificación de riesgos, ¿no? Inicialmente, esta calificación la hace la unidad de riesgos de una entidad financiera. Toda entidad financiera tiene una unidad de riesgos que debe evaluar inicialmente la calificación del deudor en base a qué, en base a los días de mora, en base a los tipos de garantía que se dan, ¿no? Pueden ser de repente garantías preferidas, garantías personales, ¿no? En base a este tipo de garantías también se establece el porcentaje de provisión que se va a otorgar a cada crédito, ¿no? ¿Qué es la provisión, no? La provisión, ya algunos conocen, es el valor monetario que se asigna para cubrir una posible pérdida, en este caso para cubrir el impago de una deuda, ¿no? Esa es la provisión. Entonces, este informe tiene que estar englobado en eso, ¿no? Se tiene que mostrar toda la cartera de créditos con toda la calificación, si está acorde a la normativa que estamos mencionando, ¿no?
Y si se detecta déficit de provisión, también hay que informarlo, ¿no? La SBS nos va a ayudar justamente a exigir a la alta dirección que se cumpla con este déficit de provisión y que se provisione adecuadamente para mostrar una real situación, ¿no?, de los resultados de la entidad, ¿no? Tenemos un tercer informe que nos muestra la evaluación de la implementación de las recomendaciones formuladas por la auditoría interna, auditoría externa y la propia SBS, ¿no? En este caso, la SBS establece plazos de cumplimiento, ¿no? Solicita a cada unidad de auditoría que le mostremos el grado de avance de estas observaciones, ¿no? Establece plazos que podrían tener sanción en caso de incumplimiento, ¿no? Hoy en día también se sanciona a cada colaborador que incumple con los plazos que ha señalado ante la SBS, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también en este aspecto, en hacer el seguimiento correcto del cumplimiento a las recomendaciones y observaciones de la SBS, ¿no? Tenemos un cuarto informe donde nos establece el avance del plan de trabajo de la unidad de auditoría interna, ¿no? Es básicamente el cumplimiento de este plan de trabajo de auditoría interna. La SBS nos exige cumplir al 100%, ¿no?, hasta el cierre del ejercicio, nuestro plan de trabajo de auditoría interna. Como ya hemos mencionado anteriormente, ¿cómo está estructurado nuestro plan, ¿no? Se estructura en base a riesgos y también se establece actividades programadas. Dentro de ellas, las actividades programadas son justamente las que estamos mostrando ahorita, ¿no? Estamos mostrando los informes obligatorios, que son actividades programadas, ¿no? Programadas que tienen fecha de presentación, en algunos son trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales también, ¿no? Y otros mensuales que los establece la propia unidad de auditoría. Pueden ser visitas de campo, visitas a las agencias, ¿no? Es todo el cumplimiento de este plan que tiene que ser desarrollado, como les decía, al 100%. Y actividades no programadas también, ¿no? Las actividades no programadas vienen a ser los exámenes especiales, ¿no? Puede haber de repente algún mal manejo de un colaborador que merece la evaluación especial, que merece un examen especial para ser presentado e informado también, ¿no? Entonces, las actividades no programadas y programadas deben ser cumplidas al 100%, ¿no? Y la SBS se va a encargar justamente de monitorear este aspecto a través de este informe que vamos a emitirlo de forma trimestral también, ¿no? Tenemos otro informe, el número 5, que se presenta de forma cuatrimestral. Es básicamente también uno de los informes más importantes. ¿Por qué? Porque vamos a analizar los estados financieros, ¿no? Vamos a hacer un análisis horizontal, un análisis vertical de los estados financieros, ¿no? Vamos a ver el comportamiento de todas las cuentas que conforman el activo, el pasivo, el patrimonio, ¿no? Los ingresos y gastos de la entidad, ¿no? En este caso estamos hablando de una entidad financiera que es una cooperativa, ¿no? Tenemos un sexto informe donde nos muestra la evaluación del sistema de prevención de lavado de activos, ¿no? Hoy en día también la SBS exige la presentación de este informe, o siempre se ha exigido, ¿no? Lógicamente que ahora lo está enmarcando dentro de este nuevo reglamento para su presentación obligatoria. ¿Qué se evalúa dentro de este informe? Se evalúa básicamente el trabajo del oficial de cumplimiento. Dentro de una entidad financiera también tenemos un oficial de cumplimiento que se encarga de revisar y reportar las operaciones que están fuera de los umbrales que permite la SBS, ¿no? Operaciones monetarias, de transferencias, de depósitos, ¿no? Que pueden ser una alerta para determinar si existe lavado de activos dentro de una entidad financiera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer como auditoría es revisar que el oficial de cumplimiento esté cumpliendo justamente con reportar estas operaciones, las operaciones sospechosas, las operaciones que están siendo observadas, que no tienen justificación, ¿no?
para que la SBS también tome las acciones pertinentes en cuanto al sistema de lavado de activos, ¿no? Tenemos el séptimo informe, que también es uno de los informes más importantes que hoy en día nos exige la SBS, ¿no? Debido a que el sistema modular, el sistema que guía de repente la parte administrativa de una entidad financiera está conformado por directivos, ¿no? Que en algunos casos todavía no se exige la idoneidad técnica de un directivo, pese a que dentro de las cooperativas también se manejan montos importantes, ¿no? Existen cooperativas que tienen activos por más de 400 millones, ¿no? 300 millones, ¿no? Y la SBS de repente no exige tener la capacidad técnica aún a los directivos, pero sí la capacidad moral, ¿no? Entonces, la unidad de auditoría interna tiene que hacer una evaluación sobre la idoneidad moral y técnica de los directivos, gerentes y principales funcionarios. Esto está enmarcado también según la resolución 4977, artículo 6, donde nos indican los impedimentos para ser directivos, gerentes y principales funcionarios de una entidad financiera. ¿Cómo evaluamos, por ejemplo, la capacidad técnica? La capacidad técnica se va a evaluar siempre con la revisión del CV, ¿no? Del CV de un profesional, ¿no? De su nivel de instrucción para manejar algún cargo representativo dentro de la entidad financiera, ¿no? Igualmente de los directivos, también se les exige en parte mostrar una capacidad técnica presentando su respectivo CV, ¿no? Su currículum vitae. Para evaluar la capacidad moral tenemos que ver también o solicitar algunos documentos, como por ejemplo los antecedentes penales, policiales de los directivos, ¿no? Y eso conlleva un análisis también de su perfil crediticio, de verificar si los directivos que van a dirigir una entidad financiera cuentan con la solvencia necesaria, ¿no? Como profesionales, como personal, como personas naturales, ¿no? Entonces eso también asegura que no exista un riesgo o una mala administración dentro de una entidad financiera, en este caso cooperativa, ¿no? Bueno, les he querido mostrar un poco cuáles son los informes obligatorios que hoy en día nos exige la SBS para que tengan un alcance y puedan, de repente, ser usados en sus entidades, si es que alguno trabaja en alguna entidad financiera, ¿no? Esto le va a servir para poder guiar su trabajo en la unidad de auditoría interna, ¿no? Bueno, básicamente, como les indicaba también, todos estos aspectos nos van a ayudar a la eficiencia y la eficacia de un buen control interno, ¿no? Hoy en día ya nos encontramos las unidades de auditoría orientadas por normativa clara, ¿no? Que ha sido ya utilizada por los bancos incluso, ¿no? Las entidades financieras ya se están poniendo un esquema único para la evaluación de nuestro control interno, ¿no? Dicho esto, vamos a ver también, o hacemos una interrogante sobre el tema de los últimos acontecimientos en el sector financiero, que es el cierre de las cooperativas, ¿no? ¿Qué pasó con el control interno en este aspecto dentro de las cooperativas, ¿no? ¿Qué ha pasado dentro de las cooperativas, ¿no? Se ha desvirtuado el control interno, se ha de repente salido de los esquemas de evaluación, ¿no? No ha existido una real evaluación del control interno. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Se ha visto debilidades dentro de estas entidades. ¿Por qué las han intervenido, no? ¿Por qué? Porque se ha visto debilidades de control interno en cuanto a la cartera crediticia que manejaban estas entidades financieras. Como les decía, existen cooperativas con activos que superan los 400, 500 millones, ¿no? Entonces son entidades que debieron tener un sistema de control interno fortalecido, pero no mostraron este sistema fortalecido, ¿no?
Eh, por ejemplo, ¿qué encontró la SBS dentro de estas entidades? Encontraron cartera crediticia maquillada, ¿no? Déficits de provisión que no han sido reportados a la SBS. Encontraron sobrevaloración de propiedades. ¿Para qué? Para incrementar las utilidades, para incrementar el nivel patrimonial que poseían, ¿no? ¿Cómo se incrementaba, por ejemplo, un nivel patrimonial en estos casos? Un nivel patrimonial engañoso, ¿no? Existían socios que otorgaban de repente un bien inmueble y este bien inmueble al final era sobrevalorado, ¿no? Entonces incrementaba el aporte de este socio el sobrevalorar este inmueble. Entonces, al incrementar su bien, también se incrementaba el patrimonio de la cooperativa, ¿no? Se utilizaba esta artimaña también en estos casos, ¿no? ¿Y qué más se ha visto? Se ha visto administración fraudulenta, contratos mal elaborados dentro de este sistema de control interno, ¿no? Aprobación de créditos a los directivos, a los familiares de los directivos, a empresas que los propios directivos habían formado, ¿no? También se les otorgaba créditos. ¿Y cómo se hacía el pago con el propio dinero de la cooperativa? ¿No? ¿Qué se ha observado también en algunas cooperativas, ¿no? Que usaban el dinero, por ejemplo, de sus cajas para pagar créditos de sus propias empresas, ¿no? Sacaban dinero de caja con vales de caja que no están permitidos, ¿no? Entonces, una serie de irregularidades se cometían también dentro de estas entidades, es por eso que la SBS, al darse cuenta de estos manejos, de esta mala administración, de esta administración fraudulenta, que al final ese ha sido el delito por el cual han sido denunciados estas entidades, también llegaron a afectar mucho los estados financieros de estas entidades, ¿no? No reportaban las operaciones sospechosas de los propios colaboradores, de los propios directivos, del gerente, ¿no? Y así una serie de incongruencias en la presentación de estados financieros también, ¿no? Se maquillaba los estados financieros en muchos casos. ¿Y qué ha pasado acá? Entonces, el control interno no se ha visto fortalecido. No ha existido un buen trabajo de la unidad de auditoría interna, ¿no? No se hacía arqueos de caja, por ejemplo, para observar que existían vales mal habidos, ¿no? Vales mal otorgados al gerente, a los funcionarios, ¿no? No existía arqueos de caja por parte de la propia unidad de contabilidad, ¿no? Entonces, todos estos aspectos han hecho que al final la SDS tenga que intervenir a estas cooperativas y las hayan cerrado, perjudicando a muchos socios, ¿no? A muchos socios que no van a poder, lógicamente, recuperar su dinero. ¿Por qué? Porque desde un inicio ya se iba despilfarrando el dinero de los socios en estos casos, ¿no? Lógicamente que aún existen bienes de estas cooperativas que están siendo liquidados, pero que no van a alcanzar seguramente al nivel de deuda que tienen con sus socios y con sus propios clientes. Bueno, indicarles un poco la función que se viene desarrollando dentro de una unidad de auditoría interna, en este caso en una cooperativa. Espero les haya servido en algo la exposición que estoy brindando y les pueda servir también para mejorar el proceso de control interno dentro de una entidad, ¿no? Muchas gracias a todos. Perfecto, Giovanni. Muchísimas gracias, gracias a nuestro ponente, muchísimas gracias, Giovanni, por la participación, agradecerte por esta importante charla. Seguramente el control interno dentro de las entidades financieras es parte también de una gestión en materia de riesgos, ¿no? El riesgo y la gestión en riesgos y de control interno van de la mano, ¿no? Una adecuada gestión de riesgos es parte también de un control interno eficiente en una entidad, ¿no? Depende muchísimo, muchísimo de eso, Giovanni. Muchísimas gracias al magíster Giovanni Santos Núñez. Él es especialista en auditoría interna, en auditoría financiera, y también, bueno, es consultor financiero, ¿no? De una de las cooperativas más importantes en nuestro país. ¿Alguna consulta, por favor, a alguno de nuestros colegas, de los participantes? Por favor, alguna consulta. Verónica, por favor, adelante. Ok, buenas noches con todos.
Licenciado Giovanni, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, dígame. Sí. Bueno, ok. La pregunta es la siguiente: si el banco, el lugar donde usted trabaja, la cooperativa, tiene oficial de cumplimiento y si han hecho la instalación de su SPLA. La Efectivamente. segunda pregunta es sobre estas cooperativas que han entrado en problemas por tener datos falsos. Han tenido, tienen ahorita llevando un proceso penal o se quedó sin efecto el proceso penal. Gracias. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Verónica, sí, efectivamente, hoy en día la SBS exige la conformación de una unidad de un oficial de una unidad de cumplimiento. Tenemos un oficial de cumplimiento que se encarga de justamente implementar este sistema de prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa. Esto se enmarca dentro de la resolución 5060, donde va a establecer los requisitos que debe cumplir un oficial de cumplimiento y qué labores debe desarrollar para detectar el lavado de activos dentro de nuestra institución, ¿no? Y respondiendo a tu segunda pregunta, sí, efectivamente, ¿no? Los principales funcionarios que han sido denunciados dentro de estas cooperativas han sido el gerente, han sido los directivos, no justamente por administración fraudulenta. Ellos están llevando un proceso penal por administración fraudulenta. Es un proceso complejo porque se tiene que determinar cuál ha sido su participación, ¿no? Si también se han enriquecido de repente con estas malas prácticas, ¿no? Otro aspecto que ha sido denunciado es acerca del lavado de activos, ¿no? Justamente estas debilidades de control interno al final se materializan en lo que es lavado de activos, ¿no? Todos ellos están incurriendo en lavado de activos y también la Fiscalía les ha abierto un proceso penal por lavado de activos. Gracias, Giovanni. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Verónica. Hay otra pregunta también en el chat. Buenas noches. Bueno, Ernesto. Buenas noches. ¿Cuál es la diferencia entre el control interno de un banco y la cooperativa? Traslado la pregunta a Giovanni Santos. Bueno, como les decía inicialmente, no existe una diferencia, ¿no? El control interno está en todas las entidades financieras. No existe la diferencia. Básicamente, el control interno parte del buen desempeño, la eficacia, la eficiencia con que cada área va a trabajar. Y eso es lo que se exige no solo en el sector cooperativo, sino en el sector de la banca, de las cajas municipales, de cajas rurales, que se cumpla con la normativa interna, que se cuide el cumplimiento normativo, como habíamos visto, que se cumpla la eficacia de las operaciones, ¿no? Que se cumpla la confiabilidad de la información contable, ¿no? Entonces, básicamente no existe diferencia en el control interno dentro de las entidades financieras. Es la misma. Perfecto. Muchísimas gracias, Giovanni, por la respuesta a esta inquietud. ¿Alguna consulta más, por favor? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguien? ¿Alguna consulta más? Todos los participantes, por favor. Espino Peña, Eusebio, nos consulta, por favor, en las instituciones públicas se ve que se han vulnerado todos los controles internos, ya que a nivel nacional la corrupción sigue y no hay manera de detener este mal comentario, o detener algún comentario sobre esto, Giovanni, algún comentario sobre la corrupción en nuestro país. Seguramente el tema de control interno en el sector público seguramente se maneja de otra manera. Giovanni, ¿cómo ves este tema? Efectivamente, ¿no? El tema de control interno está manejado básicamente por la Contraloría en el sector público, ¿no? Y como ustedes saben, a veces la Contraloría no hace una revisión exhaustiva de todo lo que se maneja en el sector público, ¿no? No hace una revisión exhaustiva de los contratos, de las adquisiciones de mayor cuantía, ¿no? No se evalúa
los expedientes técnicos adecuadamente. Entonces, está un poco debilitado este aspecto en el sector público, ¿no? Se ha visto, ¿no?, en estos últimos años cómo se ha denunciado de repente a grandes empresas que han sido proveedoras del Estado, pero que al final no ha resultado efecto, ¿no? Ninguna empresa ha sido sancionada, ningún presidente, ningún alcalde ha sido de repente sancionado con la magnitud del robo de repente que se ha perpetrado en algún municipio, en alguna entidad del Estado, ¿no? Entonces sí, efectivamente, hay una debilidad en el sistema de control interno, en el sistema de control dentro de las entidades públicas. Básicamente están supervisadas por la Contraloría, ¿no? Perfecto, perfecto, Giovanni. ¿Alguna consulta más, por favor? Nuestros participantes somos más de... Katiuska, por favor, buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas noches. La pregunta es, ¿cómo cree que afectaría a la economía del país la mala información errónea en los estados financieros de las cajas o cooperativas? ¿Cómo afectaría? Bueno, justamente el dinero que se maneja o que se administra en una cooperativa es dinero de los socios, de las personas a pie, ¿no? Y este dinero está siendo mal utilizado. Entonces, lógicamente va a afectar los bolsillos de la población, va a afectar el nivel adquisitivo de la población, ¿no? Va a incrementar el nivel de repente el nivel de corrupción dentro del país, ¿no? Entonces, esto afecta básicamente la economía en un sentido de que no se cuida la economía individual de cada ciudadano, ¿no? Gracias, Giovanni. ¿Alguna consulta? Bueno, tenemos alguna consulta, por favor. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta más, por favor? Bueno, Soledad Saliseca, bueno, hace una consulta por Facebook. En las entidades financieras, ¿cuál es el porcentaje de avance en materia de control interno y a nivel general? Por favor, Giovanni. El porcentaje de avance de las observaciones, o a quién se refiere la pregunta, de qué porcentaje de avance. Por favor, Soledad, sería bueno no nos puedas precisar, ¿no? El porcentaje de avance respecto al control interno, a observaciones, ¿no? Bueno, mientras tanto, ¿alguna pregunta más, por favor? De repente, para responder un poco a la pregunta, hoy en día la SBS está exigiendo que un avance ya completo de todas las observaciones, ¿no? Está precisando fechas claras para cumplir con las observaciones. Entonces, las entidades financieras deben tener cuidado en eso, porque hay sanciones también monetarias, ¿no? Hay sanciones monetarias para los principales implicados en cada observación que se hace a través del control interno, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Alguna consulta más, por favor? ¿Alguna consulta más, por favor? Tanto en Facebook o en nuestra plataforma. Algo, por favor. Tenemos todavía, bueno, a nuestro ponente, a Giovanni Santos. Agradecerte nuevamente, Giovanni, gracias por darte un tiempo y poder conversar con nosotros. Bueno, no habiendo más preguntas, agradecerte, Giovanni, por todo la labor. Seguramente en materia de control interno hay mucho por hacer. Yo también tenía una consulta. ¿Cuán importante hoy es, Giovanni, el control interno en toda empresa, no solamente en el sector financiero, Giovanni? El hecho de
de tener o estar en una post-crisis, ¿qué es lo que tendría que mejorar las empresas, las organizaciones, el sistema financiero, el sector cooperativo del control interno? ¿Hay debilidades en el control interno o algo que de repente se podría mejorar en esta parte que es muy importante para las organizaciones? Bueno, básicamente depende del nivel, del grado de, de expertise de un auditor, de un contador, recomendar las mejoras de cada institución, ¿no? Cada auditor va a evaluar qué debilidades presenta su entidad, ¿no? Y según a eso va a recomendar. Va a recomendar que se haga algunas mejoras en aspectos de recursos humanos, en aspectos contables, en aspectos de marketing también de repente, ¿no? En aspectos, en aspectos logísticos, de operatividad, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es capacitar a cada área en el tema de control interno, hacerles entender que el control interno no solamente lo hace el auditor interno, sino todas las áreas de una entidad financiera, una entidad no financiera, ¿no? Entonces, parte de ahí, ¿no? De capacitar en el cumplimiento de la normativa, ¿no? De capacitar en los nuevos cambios que establecen las entidades supervisoras, las entidades fiscalizadoras dentro del país, ¿no? Perfecto, perfecto, Giovanni. A nombre del Colegio de Contadores Públicos de Cusco, a nombre de Fernando Maupaucar, nuestro decano de la gerencia del Colegio de Contadores Públicos de Cusco, a nombre del Comité Funcional de Finanzas y Pymes, este aniversario, bueno, un año más, 63 aniversario de nuestro colegio profesional, darte las gracias y otorgarte este certificado al CPC Giovanni Santos Núñez por la participación como ponente en el webinar Nuevos Esquemas de Control Interno de Entidades Financieras, desarrollado el día de hoy, 2 de septiembre del 2022, y organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Cusco. Giovanni, muchísimas gracias por este gran aporte a la profesión contable. Muchísimas gracias. Bueno, reiterar también mi agradecimiento a ustedes, al Colegio de Contadores, al decano, a ti, Cristian, como presidente del Comité de Finanzas, ¿no? Por la invitación, y desearles a los contadores, a los colegas, un feliz aniversario este año, ¿no? Gracias. Gracias, Giovanni. Muchísimas gracias. Una consultita más, perdón, Cristian, una consulta más, Giovanni. Giovanni, el título de tu exposición es Nuevos Esquemas de Control Interno. Y anteriormente, ¿cómo era el control interno? ¿Qué ha cambiado? Por favor. Justamente hemos mostrado, ¿no? Que de repente hemos hecho el modelo, por ejemplo, de una cooperativa, ¿no? El nuevo esquema es que esta vez se está basando en riesgos documentados, ¿no? Anteriormente solo se tenía riesgos identificados, pero no los documentaban, ¿no? Entonces el esquema, la nueva normativa que establece la SBS está en ese sentido, ¿no? Que se debe estructurar un plan de trabajo para mejorar los controles internos en base a los riesgos, la identificación de los riesgos, ¿no? Es por eso que hemos mostrado también algunos informes que nos solicita la SBS, informes obligatorios que se deben presentar justamente para mejorar este control interno dentro de las entidades financieras. Gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, Giovanni Santos. Muchísimas gracias por este gran aporte.